El hábito individual siempre, Estoy acá. siempre es un reflejo de la cultura. Okay. O sea, lo que hacemos individualmente como hábito, eso que constituye nuestra identidad, según el autor de Hábitos Atómicos, Jaime Claro, James Clear. James Clear, si el hábito o lo que vos haces constituye tu identidad, si tu identidad se construye a partir de lo que vos haces, y eso que vos haces siempre es un hábito, el statement de lo que vamos a conversar hoy en parte también tiene que ver con que la cultura de seguridad de procesos está formada por la suma de hábitos individuales. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos un poco a nuestro concepto base o el enfoque base sobre la cultura de seguridad de procesos, que es básicamente cultura es eso que te fuerza a actuar de una forma y no de otra. Por eso decimos cultura es grupo y no es individuo. Uh-huh. La cultura es... las personas individualmente no son tan importantes cuando hablamos de cultura, pero entonces ¿cómo el hábito individual es el reflejo de la cultura? Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Es porque nadie se puede ir en términos de acciones de lo que la cultura o el contexto le permite hacer. Y además de hacer esta introducción para el hermoso tema que vas a conversar hoy, es qué bueno verte de nuevo Estoy acá. En este primer brainstorming del año. Y que podríamos haber empezado este podcast cantando cierta canción mundialista que no estuvimos tentados, pero dijimos finalmente que no. Ok, la dejamos momentáneamente de lado. Bueno, un placer retomar segundo Brain del año. Segundo Brain del año, pero podríamos decir que la temporada oficial de pensamiento sobre cultura de seguridad de procesos comienza hoy. Sí. Vos sabés que te escuchaba hablar de grupos y de cultura, y de esta conecto directamente con esto de cómo generar un ambiente o un entorno, ¿no? Para que las personas, ambientes que inviten a las personas a ir con cierta facilidad para cierto lugar, por decirlo así. Y los hábitos colectivos te dan ese marco. Yo creo que un poco la reflexión que quería proponerte hoy es, si bien este libro que comentamos en otra sesión, Hábitos Atómicos, habla de hábitos individuales, ¿qué tipo de reflexiones podemos extrapolar para los hábitos organizacionales? En el sentido de cómo construir un ambiente que facilite ciertas cosas, ¿no? Y eso requiere cierto pensamiento. Encontré una entrevista en YouTube, como te comentaba, que le hacen a James Clear, donde él toca 2 o 3 puntos que no están muy desarrollados en el libro, y lo interesante de esta entrevista es que los desarrolla un poco más. Por ejemplo, él dice que se da cuenta de la importancia, quizá después de escribir el libro, de haberlo escrito, de cómo los grupos condicionan a los individuos. Digamos, se da cuenta, ¿no? No lo desarrolla en el libro. Lo único que el concepto que él trae en el libro, y es el primero que te quería mencionar, es: los hábitos no tienen que ver con darse de patadas y pelear con cosas que ya de por sí son difíciles de cambiar, sino que tienen que ver con pensar antes el tipo de ambiente que vas a generar para que ese hábito pueda empezar a surgir. Claro, porque de hecho, perdón, te hago un breve comentario cuando decías como construir ambientes. El ambiente se construye, está construido siempre, exacto, sea para hábitos que son beneficiosos en función de lo que vos querés lograr, o hábitos nocivos, pero no es que existen los ambientes sin hábitos. Uh-huh. Esa famosa frase que puede sonar hasta como trillada, ¿no? Que el hombre, el ser humano es un animal de costumbres. Claro. Efectivamente somos animales, eso es biológicamente, pero además somos animales de costumbres. Nadie se escapa a sus hábitos. Uh-huh. No es que las personas podemos andar por la vida funcionando fuera de los hábitos colectivos en los cuales nos desarrollamos. Por eso es como tan importante mover el punto de encaje para trabajar la cultura de seguridad de procesos, que muchas veces históricamente se ha trabajado desde el error humano y desde el, ¿cómo se llama? Desde el... se me fue la palabra más clara, desde el comportamiento. Okay. Como si vos pudieras trabajar individualmente con un individuo para que
Seguridad basada en el comportamiento. No me salía, la expresión en inglés. No. La seguridad basada en el comportamiento, ¿por qué es una curita para la gestión de riesgos o un abordaje es delicado, ¿no? Porque hay gente que la defiende mucho a la seguridad basada en el comportamiento, pero es un abordaje anticuado en el término que ya ha probado que no es sostenible en el tiempo, en el sentido que las personas vamos a quedar atrapadas con el contexto. Entonces vos no podés trabajar sobre el comportamiento de un individuo sin además trabajar en el contexto que haga que este comportamiento que vos querés cambiar sea sostenible. Exacto. Vos podés definir una serie de comportamientos que querés cambiar, pero te tenés que asegurar que, y acá me estoy pegando a lo que vos decías, el contexto que construís permita después que todos estos comportamientos entren en escena, Exacto. porque el contexto los va a regular. El otro día te mencionaba el ejemplo esto de los ascensores inteligentes que fuera de la cabina del ascensor tienen los controles de acceso. Entonces, es un pequeño sistema que dirige a las personas a los ascensores y limita el peso, el sistema, ¿no? Entonces, necesariamente te hacen pasar por ahí. Eso está pensado, por supuesto, antes y evita que haya algún tipo de especulación con ¿cuánto pesaremos nosotros cuatro? Claro. Ese tipo de reflexión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que trae a mí un poco de novedoso James Clear? En los comentarios que hace en esta entrevista en particular con Tim Ferriss. Él dice, podemos establecer jerarquías de hábitos, o por lo menos hábitos más potentes que otros. Entonces, me causaba un poco de gracia porque las expresiones que usa son hábitos upstream y hábitos downstream. Qué interesante, jerarquías de hábitos. O sea, hay hábitos que son más importantes que otros hábitos. De alguna manera, su propia investigación y las investigaciones de las que él abreva muestran que hay ciertos hábitos que están como corriente arriba, en los que si pones tu energía, además debieras hacerlo así por una cuestión de eficiencia, tienen hábitos que son subproductos naturales de ese hábito. El ejemplo que él menciona es la actividad física. Entonces cuenta de alguien suponte que alguien quiere, yo quiero dormir mejor, ¿no? Entonces, diseñás acciones para dormir mejor, te vas a dormir temprano, no sé, apagás la luz, apagás el celular, lo sacás de la habitación. Diferentes estrategias pequeñas para lograr conciliar el sueño. Él dice que muchas investigaciones muestran que la actividad física, gastar energía a la mañana temprano, empieza a setear tu cuerpo para que, por ejemplo, una de las consecuencias deseadas es conciliar mejor el sueño a la noche. Le da combustible a otros hábitos que están... Esa actividad productiva que haces a la mañana, suponte la primera actividad del día es la actividad física, impacta en el conciliar el sueño. Entonces, en vez de enfocarte en trabajar en conciliar el sueño, enfócate en esto. Bueno, ahí un poco él establece lo que es un hábito upstream y los hábitos downstream. Entonces dice, armemos un sistema enfocado en los hábitos upstream de primer orden, que de alguna manera después cascadeen en diferentes tipos de hábitos. Eso, por supuesto, hay que estar mirándolo y reflexionándolo en forma de dispositivo en una organización que permitan que las personas pasen por los lugares que querés. El ejemplo que quería traerte, y me gustaría conversar... Además, te va a ser muy rápido de ahí. Para los cómodos es extraordinario. Me estás diciendo que poniendo menos energía en determinados lugares, estás nutriendo una serie de hábitos que quedan conectados. Y lo conecta con optimización todo el tiempo. Y el ejemplo personal que acabas de decir es buenísimo. O sea, si haces ejercicio a la mañana vas a dormir mejor. Viste que muchas veces entras por el hábito más ineficiente. Exacto. Porque de alguna manera lo ves como el más nocivo. Me gustó, como jugar a dos bandas. ¿Y el ejemplo que trae? El ejemplo que te quería traer en relación a la gestión de riesgos, que es algo que hemos comentado muchas veces, es la política de detención de tareas, ¿no? Vos compará la intención de decir qué tipo de ambiente yo puedo generar para que lo que quiero que las personas hagan sea fácil, sea obvio, sea hasta atractivo y hasta sea premiado. Bueno, los ejemplos que tenemos de cómo funciona o cómo no funciona la política de detención de tareas es bastante desastroso, en el sentido de que es todo fricción, agarrás tarde los temas, la persona que está en el campo muchas veces, dada la complejidad de la situación, termina por decidir no utilizando esa política, aunque toda la organización le haya estado gritando por años que es lo que se espera que haga y que está empoderado, y etcétera. Es la última barrera. Detener tareas es como querer dormir mejor sin hacer ejercicio físico. Claro, con lo cual no estoy diciendo, hay que sacarla porque no funciona, porque como decís, es la última barrera, pero no es suficiente. Tomando este concepto de los hábitos upstream
Suponete que estableces una línea de conexión entre la relación que hay entre la detención de tareas, la planificación, los cuasi accidentes y las observaciones preventivas. Vamos a ver que la organización dice, quiero entender cómo se correlacionan estos 4 conceptos. ¿Para qué? Para generar un tipo de ambiente en el que me haga prácticamente, si no innecesaria, prácticamente que no necesitemos recurrir a la detención de tareas. Y para eso tenés que pensar algún tipo de hábitos, por ejemplo, no sé, intervenir con mayor eficiencia en la planificación y no romper la planificación. Tener un sistema que tenga cierto sentido con las observaciones preventivas, entender que las personas efectivamente entienden para qué las cargan y qué procesos alimentan, que cierta parte de la organización entienda eso y que después diseñe ciertas acciones y dispositivos para hacer innecesario esto que está sucediendo acá, que no satisface prácticamente a nadie, ¿no? Según hemos comentado en anteriores ocasiones. Entonces, eso sería un sistema de hábitos con foco en los hábitos upstream, que hay que ver cuáles son, la organización tiene que entenderlo, para generar un ambiente, para diseñar un ambiente que haga fácil, que reste fricción a esta toma de decisiones en el campo. Por un lado, quiero decir extraordinario, y por otro lado, quiero llevar agua para nuestro molino. Claro. ¿Cuál es un hábito upstream? Hago la pregunta, pero es retórica, porque la voy a responder. ¿Cuál es un hábito upstream para la gestión de riesgos por excelencia? Básicamente gestionar la cultura. Claro. Porque gestionar la cultura implica gestionar una serie de dimensiones. Combatir normalización de desvío, liderazgo abierto y comprometido, comunicaciones abiertas y efectivas, aprendizaje permanente, sentido de vulnerabilidad, gestión con contratistas, entender y actuar en función de peligros y riesgos. Todos esos de los cuales se desprenden comportamientos específicos tienen como hábito upstream, como ese salir a hacer ejercicio a la mañana, la gestión cultural. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre con los hábitos upstream que tienen como ese impacto tan masivo? Como a veces es muy difícil tirar una línea recta entre el hábito que es gestionar la cultura de seguridad de procesos de forma efectiva y el resultado final sobre la accidentología. A veces esa línea recta es difícil de tirar, aunque es muy fácil de evaluar el impacto en términos cualitativos. Las organizaciones dejan de ejercitar el músculo o de alguna manera sueltan el ejercicio cultural hasta que se encuentran con el no poder dormir, que vendría a ser el evento, ¿no? Claro. Los eventos despiertan la gestión de la cultura, lo cual es muy paradigmático, porque vos deberías gestionar la cultura para no tener el evento. No. Pero bueno, eso requiere mucha madurez, requiere mucha madurez del contexto general. Yo creo que justo estaba leyendo cómo se acuña el concepto de cultura y estaba mirando como algunas imágenes de Chernobyl y qué es lo que ocurre efectivamente, y del Challenger, todos esos eventos, y Bhopal que ocurren en la década del 80. Y claro, la madurez sobre cómo gestionar el comportamiento ha avanzado muchísimo, no hay punto de comparación en el tiempo. Pero inclusive hoy, las organizaciones se duermen fácil en la gestión de la cultura y lamentablemente la despiertan los eventos, claro. Que es como cuando el hábito no te da ningún tipo de resultado. Me gusta mucho el concepto de hábito upstream. Estás como peleando con el peor escenario, ¿no? Y de hecho la expresión que él usa es saquemos fricción, ¿no? Diseñemos los ambientes para quitar ese tipo de fricción. Y lo otro que... Pero qué difícil trabajar, perdóname que te interrumpa, no quiero que te vayas tan rápido de ahí. Qué difícil que es para un sistema organizacional trabajar en aquello que no se ve. Claro. No, incluso, está bien, incluso porque muchas veces las organizaciones lamentablemente no son un sistema. Bueno. Además, ¿no? Como entendiendo por sistema esta conjunción de partes que trabajan para el mismo fin, ¿no? Este comentario que muchas veces recibimos del fraccionamiento de la fragmentación de las organizaciones, que es lo que termina que... ¿Por qué un sector que tiene, como decíamos en aquella sesión sobre el aprendizaje, por qué las organizaciones tienen conocimiento y no aprenden? Bueno, porque en algún lugar se queda el conocimiento estancado. No es que no exista, ¿no? Pero... qué paradojal es que la cultura pase por encima de los individuos, pero a la vez sean los individuos de alto nivel, los líderes de nivel 5, aquellas personas que puedan traccionar los cambios culturales, ¿no? Es como... El otro día pensaba en el concepto de este lingüista del que hemos hablado alguna vez, el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, que cuando escribe este tratado
sobre la lingüística dice que la lengua es mutable e inmutable a la vez. Claro. Digamos, la lengua no cambia, los individuos no pueden hacer cambiar la lengua, pero a la vez se va desplazando a lo largo del tiempo y es inevitable que cambien las formas del lenguaje. Claro. Entonces, una de las características que da es que es mutable e inmutable. Y como la comunicación o la lingüística, todo lo que tiene que ver con el estudio y las ciencias de la comunicación, son la contracara o la matriz de la cultura está expresada a través de esos vasos que son la comunicación, se verbaliza, se pone en escena a través de la comunicación, la cultura también es claro, mutable e inmutable, porque es la otra cara de la comunicación. Y sin embargo, si vos estableces los recortes adecuados, son esta suerte de jugador especial que ha sido tan bien definida, que es el líder de nivel 5, que es como la excepción que hace a la regla, es el líder capaz de conducir la cultura. Pero ¿cómo? ¿No es que la cultura no cambia? ¿O no es que la cultura está por sobre los individuos? Sí, pero la excepción a la regla es el líder de alto nivel que es capaz de traccionar a fuerza de instalar sistemas. Claro. Vos no cambiás comportamientos aislados. Lo que vas a hacer es traccionar a través de sistemas que movilicen a toda la organización. Construir relojes y no dar la hora, como decía Collins. Claro. Como decía Collins. Excelente. Qué sutil y qué simples a la vez. Porque por momentos parece que estamos hablando de algo complejo, pero a la vez son 3 ideas ordenadas. Contexto, liderazgo, autonomía en los colaboradores. Y además que, como decías al comienzo, ya la organización es un conglomerado de hábitos. Ya. Inherente a la vida humana. Entonces decir, bueno, ok, identifiquemos cuáles son los que friccionan y hay que poner otras cosas en su lugar, ¿no? Como esto de sacar algo para que otra cosa entre. Bueno, y lo segundo que te quería mencionar, que a lo que se refiere James Clear, es una expresión que me pareció muy, muy gráfica, bastante molesta y desafiante al mismo tiempo, que es: vos cuando estableces una meta, dice, la fantasía es que, bueno, yo me voy a elevar mis acciones respecto de la meta que me puse. Sin embargo, dice él, si no tenés un sistema para cambiar, que es lo que él propone con los hábitos, dice, no te elevás al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Esa frase me pareció extraordinaria. Claro, y en el caso que hablábamos anteriormente de la política de detención de tareas, es, si vos no tenés un sistema que facilite eso, digamos, te vas a caer al nivel del sistema que tenés. Pero paradójicamente, el resultado que buscás lo estás mirando en cuántas tareas tienen las personas. Si estás mirando solo ese resultado, ¿no? En vez de elevarte ahí, te vas a caer al sistema de hábitos que ahí es donde salimos de la seguridad basada en el comportamiento y nos metemos en la gestión de la cultura de seguridad de procesos. Vos no mirás el comportamiento conectado a las metas porque son logros individuales, sino lo que haces es fortalecer un sistema que te facilite llegar a la meta. Me parece muy simple y muy potente esa idea. La idea de que te caes al nivel de tu sistema. Y te caes. Pero ¿qué pasa? Pero mantenemos la mirada en los resultados. Él dice, está bien, vivimos en un mundo orientado a resultados, pero, dice él, los resultados son, ¿cómo es que dice? Tipo, una aparición demorada de tus hábitos. A ver, otra vez. Tus resultados son una aparición demorada, o sea, es una consecuencia que aparece un poco más tarde de los hábitos que venís sosteniendo. O sea, el resultado, lo que lográs, la meta cumplida, es una aparición demorada del hábito. Claro, es el efecto de esa causa que son los hábitos. Pero que muchas veces, como decíamos, no es tan claro ver la relación. Entonces dice, en realidad, si querés cambiar el resultado, lo que tenés que cambiar es el sistema de hábitos que alimenta el resultado. Qué bella es la poética cuando logra poner en palabras, describir un proceso complejo y volverlo simple, ¿no? Lo veo y decís, puedo verlo. Sí, claro. Eso de que te caes al nivel de tu sistema y que el resultado es como la versión demorada de tu hábito. Buenísimo. Vos sabés que tengo la sensación de que nos falta un poco ponerle orden a cosas que ya tenemos conceptualizadas en términos de herramientas, pero que a la hora de explicarlas necesitas como ir comiéndote el elefante pedacito a pedacito. Necesitas hacer un avance conceptual más lento sobre estos temas. Y muchas veces, salvo los especialistas, la organización no tiene tiempo. Y acá es otro de los puntos que también he estado pensando en estos días para ponerlo en palabras de una forma específica. La organización no necesita saber qué es la cultura de seguridad de procesos para gestionarla. No le importa a la organización.
pero sí los especialistas, los líderes clave, los líderes de nivel 5, los jugadores que van a ser los líderes de operaciones, los jugadores que van a llevar adelante esas diferentes subculturas, sí necesitan tener un entendimiento claro de estos temas y de cómo funcionan estos temas, y muchas veces, bueno, hay mucha resistencia en ese nivel a abrirse a la posibilidad de que hay algo que vos no vas a controlar, que es el comportamiento humano. Claro. Prefiero hacer como que no existe. Como que en el fondo las personas tienen que hacer lo que dice el procedimiento. Claro, y ahí, volviendo a... Después podemos dejar el link de la entrevista esta, ¿no? ¿Es larga la entrevista? Es un poco larga. No. Pero... ¿20 minutos dura? ¿Cuánto dura? No. Es larga. Sí, casi 2 horas dura. Ah, bueno, dejamos el link. Podemos dar alguna referencia de minutos por ahí, ¿no? De ciertas partes que estamos refrescando en esta sesión. Tim Ferriss dice que es un obsesivo de las preguntas, entonces lo acribilla a preguntas al autor del libro de Hábitos Atómicos. Entonces él cuenta, y eso es muy interesante. Siempre mencionamos acá que me es muy interesante escuchar a un autor poniendo en palabras qué quiso decir en su propio libro, porque agrega anécdotas, agrega cómo fue el proceso previo, dónde investigó, etc. Agrega los caminos mentales que hizo para llegar y eso es extraordinario porque además te permite establecer un montón de conexiones nuevas. Y una de las preguntas que la organización se puede hacer es ¿cuál es el sistema que tengo o que he diseñado para quitar fricción a este resultado que quiero obtener en tal lugar? Esa es una pregunta que es válida, que por supuesto hay que tener el tiempo, hay que ponerle cabeza. Sabemos que a todo lo que le pones mente y cabeza mejora. De preguntarte por eso y diseñar algún dispositivo sería como la parte útil conectada con hábitos y con cultura de seguridad de procesos. Y uno de los principios, además de la cultura uno de los principios de la gestión de la cultura de seguridad de procesos es gestionar la cultura, gestionar las tensiones. Claro. Y como las tensiones son inherentes al comportamiento, bueno, la gestión de cultura es una gestión permanente de la tensión. Y si no estás muy maduro en tu rol de líder, es muy incómodo aceptar, poner en el lugar de constante y no de variable que vas a lidiar con gestiones, con tensiones sobre algo que debería hacerse, porque gestionar los temas de excelencia operacional es mandatorio y no voluntario. ¿Vale la pena ver la entrevista? ¿Tengo que mirar 2 horas de una entrevista? No, es demasiado. Podemos editar. Bueno, vemos qué podemos hacer. Es muy larga. Es muy larga, hay que seleccionar. Sí. De todas maneras, una guía como práctica y útil para saltear capítulos en la entrevista son las preguntas de Ferriss. Cuando lo ves hablar a Ferriss, le está haciendo alguna pregunta y esa pregunta te tira como un índice, si querés, de lo que es el video, pero es efectivamente muy largo, pero trae nuevas conexiones. Para quienes les interesó el libro, nuevas conexiones. Clear es el pelado grandote ese que era deportista, ¿no? Es un tipo agradable. El beisbolista. Y es muy claro, además, para explicar. Sí. Así que bueno, esa era la reflexión que quería proponer de nuestra primera como siempre, sesión del año. El nivel de claridad y de lucidez que traes a estas conversaciones. Es por James Clear, por el apellido. Bueno, un chiste extraordinario. La seguimos la semana que viene. Gracias, Tim. Bueno, me dejaste pensando con la entrevista, porque me la contaste y me dieron ganas de verla, pero me dijiste que no te gustaba del todo. Sí, quizá asumí que para la mayoría de las personas, incluidas vos, 2 horas 15 de entrevista, que es lo que dura, es mucho. Es mucho. Pero si te interesa el tema de hábitos y querés ver al autor pensando en vivo sobre lo que escribió, y tenés 2 horas 15 de tiempo. ¿Es llevadera o te va a dar va a dar ganas de adelantarla? Es llevadera. Y te tiene que interesar mínimamente el tema de hábitos, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer el intento. El video está en YouTube, se llama How Mastering Habits. ¿Es inglés o subtitulado? No, está subtitulada. Subtitulada automática, que es muy buena. Bueno, dejamos el link en la caja de comentarios. Y como siempre, les hacemos el pedido, si pueden suscribirse al canal y dejar un like, que YouTube nos ayuda a posicionar los contenidos. Gracias. Hasta la semana que viene.